Fundación Desafío y Tejedora Manabita, con el apoyo de Fundación ATSIS y el Gobierno de Navarra, presenta Desafiando Paradigmas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo cordial desde Fundación Desafío para quienes nos están escuchando, nos están sintonizando. Nuevamente con nuestro podcast Desafiando Paradigmas, en el marco del proyecto Articulando Estrategias para enfrentar la violencia sexual y el incesto en 9 cantones de la provincia de Manabí. Este proyecto está gestionado, está ejecutado por la colectiva Tejedora Manabita, por Fundación Desafío, y está financiado por el Gobierno de Navarra en España y también está apoyado por la Fundación ATSIS. Tenemos ahora una participación de lujo que es Zoilita Menéndez, una de las lideresas de la colectiva de Tejedora Manabita. Ella está gestionando el proyecto en lo local. Su trabajo y su experiencia en la provincia es fundamental para estos procesos. Zoilita tiene muchísimo recorrido en lo que significa la defensa de los derechos de las mujeres y en este proyecto específicamente gestiona a nivel local el trabajo que se hace en estos 9 cantones. Antes de pasar a la introducción del tema conceptual, digamos, quisiera que Zoilita nos exprese su saludo y nos diga cómo está. Buenos días, Virginia. Buenos días con todas, todos y todes quienes nos están escuchando y viendo a través de las redes sociales de Fundación Desafío y también de la colectiva Tejedora Manabita. Te agradezco muchísimo por invitarme a compartir este espacio de interés, yo creo, comunitario, hoy más que nunca. Gracias, Virginia. Un gusto, Zoilita, tenerte con nosotras acá. Bueno, quisiera comenzar esto diciendo lo siguiente. El objetivo del proyecto es visibilizar y enfrentar las respuestas a la violencia sexual y el incesto, tomando en cuenta que este problema es invisibilizado debido al secreto, debido al silencio que los anula en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario y, por supuesto, en el ámbito social y en la administración de justicia. La violencia en contra de la mujer en general produce estigma y en muchas ocasiones las mujeres se callan por temor al que dirán. Sin embargo, la violencia sexual y más aún el incesto son problemas tabú por su connotación íntima y por el involucramiento del violador incestuoso que forma parte de la familia. El incesto y la violación incestuosa se han naturalizado en la sociedad patriarcal, llegando incluso a considerarlo como parte de la sexualidad de las víctimas y hasta parte de la cultura, con lo cual nosotras, como movimiento de mujeres, no estamos en absoluto de acuerdo. El incesto genera muchísimo daño en las víctimas menores de edad. Mientras más tiempo se ha estado expuesta o expuesto al daño, el daño es mayor. Si ha generado un embarazo, la afectación es total en todos los ámbitos de la niña y o adolescente que lo sufre, por lo cual es necesario sacarlo a la luz, ubicarlo en el ámbito de los delitos como corresponde. En este escenario y en este podcast específico vamos a hablar de cómo las mujeres organizadas están interviniendo, están enfrentando, están proponiendo acciones que a nivel local aportan para visibilizarlo, para dar una respuesta y para acompañar a las víctimas. Este es un poco el contexto en donde vamos a desarrollar este podcast. Sabemos que la violencia sexual sigue en aumento, la violencia sexual y el incesto siguen en aumento. No vemos la luz al final del túnel, sin embargo, sí vemos esperanza por el trabajo que hacen, en este caso, las mujeres organizadas a través de Tejedora Manabita, en este proyecto que incide en 9 cantones. A continuación vamos a escuchar un testimonio y luego de eso vamos a continuar con la intervención de nuestra invitada. De no haber sido por el apoyo de las mujeres que hicieron plantones, me acompañaron para exigir justicia, la violación de mi hija hubiera quedado en nada. El caso es que empecé a notar cambios de mi hija de 9 años. Se puso agresiva y también tenía miedo. Al comienzo no lo noté, pero luego era evidente que le daba terror cuando su tío aparecía en la casa. Yo, tontamente, le decía que lo tiene que saludar. Ella temblaba y no quería acercarse.
Luego caí en cuenta cuando comenzó a tener infecciones de orina y secreción vaginal, que solo se produce cuando hay relaciones sexuales. La médica me dijo que con certeza total a mi hija alguien la violó o la estaba violando. Con terror, pero con cariño, le pregunté si alguien la estaba tocando y me dijo que sí, que el tío fue. Todo tuvo sentido. Jamás pensé que este hombre que demostraba interés y cariño por mi hija le hizo tanto daño. Sentí como si me hubieran violado a mí. Mi marido no me creyó y por tanto a mi hija tampoco. Peleamos durísimo y yo denuncié, pero no sabía cómo. Allí aparecieron como ángeles las mujeres del punto de información. Ellas me consolaron y me acompañaron en todo el proceso. Les tengo mucha gratitud y por ellas ahora mi hija está con apoyo psicológico y yo peleando porque el violador sea castigado. Bueno, soy Lita. Ahora vamos a empezar un poco a ver, cómo es que el Tejedora Manabita se involucra en este tema, digamos. Sabemos que Tejedora Manabita es una colectiva que trabaja por la defensa de los derechos de las mujeres, pero específicamente, ¿por qué razón aceptaron, tuvieron la predisposición de trabajar el tema de la violencia sexual y el incesto? Gracias, Virginia. Yo quisiera comenzar primeramente indicando que la violencia sexual y el incesto son realidades que viven muchas niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país, y que Manabí no es la excepción. Por eso es importante tejer redes de mujeres para enfrentar esta problemática como una estrategia, ¿no? Para poder visibilizarla y poder que las mujeres sientan que hay grupos de mujeres que están junto a ellas y que les pueden dar mucha esperanza y una oportunidad de vida para poder cambiar y salir de ese mundo de miedo, de dolor a las que han sido sometidas por largo tiempo. Quisiera también indicar además que el incesto ha existido desde siempre, desde que yo tengo uso de razón. Es un problema que lo he escuchado, pero nadie se ha atrevido a ponerlo sobre la mesa, a sacarlo de donde está, a sacarlo del closet, como decimos muchas veces. Entonces, y que además es muy doloroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las víctimas son niñas, son adolescentes, son mujeres de los sectores populares y de los sectores rurales en su gran mayoría, y que tienen el vínculo familiar con el agresor. Entonces, esa situación, y además existe una estigmatización social frente a las víctimas y mucho miedo que no se atreven a denunciar. Y las culpabilizan en muchos casos de que como que ellas provocan para ser violadas y para generar el incesto. Manabí está considerado como una de las provincias con mayores índices de violaciones sexuales en niñas, ¿no? Pero estas violaciones son incestuosas. Entonces, toda esa situación ha hecho que nosotras nos volvamos a encontrar, nos volvamos a reunir, y es allí donde a raíz del terremoto del 2016-2017 nos activamos nuevamente como colectiva de mujeres Tejedora Manabita. En el caso que presentaste de la niña violada de 9 años, su madre desesperada acude a un punto de información donde mujeres organizadas le brindaron orientación, apoyo, acompañamiento. Le indicaron además la ruta que deben de seguir. Por otro lado, también y sobre todo, se sintieron protegidas, ¿no? Que hay mujeres que las pueden proteger y que les pueden indicar la ruta, el camino. Luego fueron las mujeres junto a ellas organizadas también para realizar plantones, ¿no? Es decir, las mujeres unidas, organizadas, pueden generar este tipo de espacios que les sirve de acompañamiento y para que se sientan seguras en una situación tan dolorosa, para exigir justicia. Toda esta situación tan real que está allí, que sufren los niños, que sufren las niñas, que sufren las adolescentes, nos ha hecho pensar que nosotras tenemos una gran responsabilidad como mujeres organizadas y hemos incursionado ya no solamente a trabajar por la violencia de género en general, sino específicamente sobre esta problemática que afecta a muchos niños y a niñas y adolescentes y es muy dolorosa y es una realidad en nuestra provincia, Virginia. Gracias, Zoili. Yo quisiera comentar además que
Obviamente las mujeres organizadas y las no organizadas también entienden y se dan cuenta del daño inmenso que produce una violación incestuosa, una violación sexual. El daño no es irreparable si es que hay acompañamiento, si es que hay una intervención profesional. Sin embargo, muchas víctimas no tienen ese acompañamiento. Entonces sí es importante recalcar que hay un daño, no hay un daño inmenso, y las mujeres organizadas saben de ese daño. Y claro, la motivación para Tejedora para continuar, para aceptar este proyecto que ha sido y que es muy retador, ¿no? Porque es enfrentar un problema íntimo, un problema familiar que no solo se resuelve a nivel de la justicia, también se resuelve a nivel de la comunidad y a nivel social. O sea, la respuesta de la sociedad es importante, no bajar el estigma y denunciar más, diría yo, para que no haya impunidad. Y en eso yo creo que Tejedora Manaví está logrando un papel relevante. Soyli, en este proyecto, articulando estrategias para enfrentar la violencia sexual y el incesto en 9 cantones de la provincia de Manabí, ¿cuáles crees que serían las estrategias como más importantes que se han desarrollado? O sea, las que más crees tú que han tenido impacto. Bueno, el proyecto Articulando Estrategia para Enfrentar la Violencia Sexual y el Incesto en 9 cantones y en 9 provincias en Manabí, indudablemente que nos ha permitido desarrollar varias estrategias. Y entre ellas consideramos, y eso no es solamente mi criterio, sino la mayoría de compañeras que estamos activas en en la ejecución del proyecto, consideramos que tanto la implementación de juntas cantonales de protección de derechos itinerantes y los puntos de información tejiendo sueños que están en las cabeceras rurales, en las comunidades rurales, en las parroquias rurales, son 2 estrategias fundamentales que deben ser fortalecidas en los próximos años para que eso se vaya multiplicando y no sean solo en 9 parroquias, sino que ya se den en todas las parroquias, 56 o 57 parroquias rurales en la provincia de Manabí. Sería el éxito para prevenir este tipo de violaciones sexuales y el incesto en Manabí. Soyli, bueno, esta es una pregunta que surge de tu respuesta. Para la gente que nos escucha, ¿podrías explicar así brevemente en qué consiste una junta cantonal de protección de derechos itinerante y un punto de información en Tejiendo Sueños? O sea, tú manejas eso súper bien, o sea, yo sé que eso no estaba en nada. Pero si lo podrías explicar así brevemente, ¿no? No hay problema, Virginia. Las juntas itinerantes son en un día determinado, la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón determinado se traslada hasta la parroquia rural con todos sus poderes legales que le faculta la ley para brindar atención a niñas, a niños, adolescentes y mujeres en caso de que requieran la protección y otorgar las medidas administrativas inmediatas. Es decir, la Junta se traslada, deja su oficina habitual, que es en las cabeceras cantonales, y se traslada a una comunidad o a una parroquia rural para estar allí con todas sus facultades, orientar, apoyar, visibilizar que existe este organismo de protección y que está a lo mejor distante de la parroquia, que las mujeres lo sienten alejados de ellas. Y en ese momento, pues decirle a las mujeres, aquí estamos como organización de la sociedad civil, como colectiva y mujeres que somos organizadas, y también el Estado a través de este organismo que les brinda protección inmediata. Generar esa empatía y esa confianza para que puedan acceder a este tipo de organismos que, de acuerdo a la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, está facultado para brindarles protección, tal como lo tiene que hacer las tenencias políticas en la ruralidad. Entonces, eso se planifica una vez cada determinado tiempo para que la Junta Cantonal de Protección de Derechos ingrese a las comunidades o a la parroquia rural. Los puntos de información Tejiendo Sueños, en cambio, son espacios que los tienen las mujeres en la ruralidad
y que a través de un ejercicio, diría yo, de sensibilización, de acercamiento, de lobbies permanente, con los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, se logra llegar a acuerdos para trabajar juntos. Nos articulamos, tanto el GAT parroquial como la colectiva de mujeres tejedora manabita, para trabajar juntos y juntas en la prevención de la violencia contra las mujeres y específicamente contra las violaciones sexuales, violencias sexuales y el incesto en la ruralidad. Esos espacios son liderados por una compañera de la comunidad, de la parroquia. Esta compañera va una vez a la semana al punto de información, un espacio físico que ha sido cedido de acuerdo al convenio suscrito con el GAT parroquial, a ese espacio para que funcione allí y puedan atender e iniciar diálogos, conversaciones, encuentros con las mujeres de la parroquia. No solamente cuando se necesite una atención inmediata de protección, puede ser para conocer cuál es la ruta, para conocer sus derechos, para conocer hacia dónde tengo que acudir en casos de emergencias, como el caso que nos planteaste en el ejemplo inicial. Justamente el desconocimiento hace que muchas veces en los casos de violaciones sexuales e incestos queden en la impunidad. Claro, además de otros factores que también no es el caso para analizarlo, pero sí hay otros factores que también influyen para que las mujeres se detengan y no denuncien. Qué importante lo que dice Soyli. Me parece que este es un ejemplo que también se está dando en otras provincias con éxito igual y además, Virginia, disculpa que te interrumpa, además, Virginia, algo importante, estas dos estrategias no nacen del Estado, nacen desde la sociedad civil. Es una iniciativa de las mujeres organizadas, es una iniciativa de la Fundación de Desafío junto con la colectiva Tejedora Manabita. Y queremos es que el Estado se sume a estas alternativas para sostenerlas, ¿no? Sí. Perdón. Acabas de puntualizar, Soyli, gracias. Y también decir que también se enmarcan dentro del derecho que tienen las organizaciones de participar, ¿sí? De interpelar digamos, en buen plan, como se dice vulgarmente, las estrategias que el Estado tiene la obligación de implementar a nivel local y que me parece importante porque se enmarcan dentro de lo que sería una descentralización todavía más profunda de lo que es la implementación de la ley en contra de la violencia. Porque a mí sí me parece que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, todavía le falta y tiene una deuda con la ruralidad. O sea, en este caso, por ejemplo, Tejedora Manabita con Fundación Desafío está como haciendo un trabajo para extender un poco más su incidencia a nivel de la ruralidad, en donde las mujeres no tienen derecho a la información, teniendo derecho a la información. O sea, no ejercen ese derecho, no tienen acceso a estos espacios en donde le pueden dar una medida de protección, y a veces las tenencias políticas no funcionan bien, o sea, por todas las precariedades que viven y también porque a veces están ausentes, las mujeres están mucho más lejos. Entonces a mí me parece importantísimo la descripción que haces de estas dos estrategias, y en este marco mismo sabemos que Tejedora Manabita tiene casos exitosos de su incidencia, de su intervención. ¿Podrías nombrar un caso exitoso en donde ha sido la organización, gracias a la organización, que se resolvió un caso o que se paró algún proceso? ¿Cómo nos podrías compartir? ¿Qué nos podrías compartir en esta pregunta? Sí, justamente nosotras a través de los puntos de información tenemos algunos casos donde las compañeras han sido guías y orientadoras para poder prevenir una violencia o para poder acompañarlas en caso de que están sufriendo violaciones de derechos. Quisiera compartir este caso que no hace mucho tiempo y que nos parece exitoso totalmente en la medida que todo el sistema se articuló. Es el de la violación de una niña de 11 años que fue violada y embarazada. Al conocer el caso, como colectiva de mujeres, tomamos contacto con toda la institucionalidad existente para proteger a la niña,
¿Con quiénes? Con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIES, que tiene que dar la protección también a través del acogimiento, las mujeres organizadas, que son las compañeras de la colectiva de mujeres Tejedora Manabita. ¿Todo esto para qué? Para activar el sistema de protección y atención, de tal manera que la niña fue atendida por el Ministerio de Salud Pública de acuerdo a los protocolos establecidos existentes, de acuerdo al COIP, artículo 150, de acuerdo a la ley reguladora en caso de aborto por violación. Eso es importantísimo indicarlo. Todos actuaron de acuerdo a la ley y con responsabilidad y con decisión. La Junta Cantonal de Protección de Derechos emitió las medidas de protección inmediatas. Fue atendida de forma adecuada dentro de los protocolos, como te dije, existente en uno de los servicios del Ministerio de Salud Pública y asimismo frente a la imposibilidad de reintegrar a la niña a su familia, porque significaba ponerla nuevamente en peligro, en un estado de vulnerabilidad, y ante la carencia de familias acogientes calificadas por el MIES, esta institución no le quedó otra opción que enviarla o buscar una casa o una institución, un acogimiento institucional. No es la mejor opción, sabemos que lo mejor es buscar el entorno familiar, pero el entorno familiar en ese momento no era el más adecuado para la niña. Pero la siguiente opción debería ser las familias acogientes, calificadas por el MIES, y valga la oportunidad, Virginia, para exigir una vez más, ya no podemos decir para pedirle, no, para exigirle una vez más a la coordinación provincial y al ministerio del MIES, a la ministra, ojalá nos pudiera escuchar, que Manabí necesita a gritos que se inicie el programa de calificación de familias acogientes, por el bien de las niñas, por el bien de los niños y adolescentes de este país, y fundamentalmente hablo por Manabí, porque la institucionalidad no es la mejor opción para las niñas y niños y adolescentes. No sé si con este caso hacemos un pare o puedo compartir otro caso exitoso. Dime, Virginia. Comparto otro caso exitoso. Así, pero brevemente. Resumido. No me alargo mucho. No, ya. Un segundo caso que quisiera compartir es ya no de atención, pero sí fundamental para poder hacer lo que estamos haciendo. Fue todo el lobby que logramos hacer con 9 gobiernos autónomos descentralizados y luego firmar convenios de cooperación con la colectiva de mujeres Tejedora Manabita para enfrentar este tipo de violencia, para enfrentar la violencia de género y específicamente violencia sexual e incesto, en un proceso de acercamiento con estos 9 gobiernos rurales y firmar convenios de cooperación para unir esfuerzos y trabajar juntos. Yo creo que esto ha sido muy exitoso. No es tan fácil ingresar a los gobiernos autónomos descentralizados rurales, ya que por un desconocimiento a lo mejor de la ley, ellos no han tocado mucho estos temas. Al inicio, puedo decir que no se conocía la LOIP, que no se conocía mucho de hablar de violencia de género y fue necesario incidir en ellos para hoy día estar en forma, yo creo, ya mucho más fortalecida este lazo, esta articulación, y esperamos seguirla obteniendo para salvar vidas, porque los puntos de información tejiendo sueños en nuestros casos en Manabí salvan vidas. Sí, solo 2 puntualizaciones respecto a lo que dices, Zoilita, para la gente que nos escucha y no conoce de las siglas. LOIP se refiere a la Ley Orgánica para enfrentar la violencia en contra de las mujeres. Es la ley que implementan los municipios. Y los convenios a los que Zoili se refiere son convenios con las juntas parroquiales que Zoili los dice con propiedad, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales o rurales. Son las juntas parroquiales, así hablando como la gente los conoce. Estos convenios son importantísimos porque no solamente han abierto un espacio en el cual funcionan los puntos de información, sino que se comprometen a enfrentar
el tema de la violencia de una forma articulada, que es uno de los logros, creo yo, de este proyecto, ¿no? De este proceso, la articulación sociedad civil con la institucionalidad, sea a nivel rural, sea a nivel cantonal, con los municipios, es un logro muy importante de lo que gestiona el proyecto. Bueno, para ir concluyendo, Soyli, yo creo que nos has dicho claramente de lo que se trata el proyecto, los logros. No sé si quieras decir en este momento alguna dificultad, algún obstáculo que haya, si es que se te ocurre algo. Sí, yo creo que los obstáculos están ahí, siempre salen, pero lo importante es tener esa fortaleza, esa fuerza que nos impulsa nuestras convicciones y ser parte de un grupo de mujeres que trabajamos juntas por un objetivo común, que es la defensa de los derechos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Tenemos muchos obstáculos, no logramos firmar un convenio con el segundo convenio con una determinada parroquia, no le digo su nombre, precisamente por el desconocimiento y muchas veces por temor. En algún momento nos dijeron a la que Contraloría los podía observar. Entonces yo le digo, pero es que es un desconocimiento de la ley que me diga eso, ¿no? Porque la ley indica claramente, sobre todo el COTAD, que ustedes tienen que velar por la tranquilidad y el desarrollo, no solo físico, no solo de obras públicas, sino un desarrollo integral, armonioso en los habitantes de su parroquia. Entonces usted tiene que generar que aquí haya respeto, que en su parroquia haya paz. Entonces, pero fue imposible porque a veces también hay intereses políticos creados. Entonces, esa sería una de las dificultades. No todo se logra positivamente en el primer contacto. Hay dificultades, pero sin embargo, nosotros superamos esas dificultades y continuamos con 9 parroquias. El proyecto sigue vigente y sigue trabajando y yo creo que las dificultades siempre servirán para mejorar, para avanzar, para seguir construyendo espacios de paz y de respeto. Qué bien, ese es un muy buen ejemplo de cómo se enfrentan obstáculos específicos, ¿no? Que finalmente quienes salen beneficiadas, la población a la que se deben los servidores públicos. Entonces, en ese marco yo creo que Tejedor ha tenido muchísimo éxito en la gestión de este proyecto. Para concluir, Soyli, ¿qué desafíos crees que enfrenta el movimiento de mujeres y especialmente Tejedora Manabita en esta problemática? O sea, siempre hay camino por recorrer, o sea, esa utopía de la que siempre nos hablan, o sea, ¿cuál es la utopía? Bueno, los desafíos son diversos y muchos. En el Ecuador se han dado pasos importantes para ponerle fin a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, nos enfrentamos a un problema estructural con raíces históricas de discriminación, por lo que continúa existiendo estereotipos, patrones socioculturales, mitos y prácticas naturalizadas como son las violencias sexuales y el incesto, ¿no? Prácticas machistas que influyen en el mantenimiento o que van perpetuando esas relaciones de poder que fortalecen la situación de subordinación de las niñas, adolescentes y mujeres frente a los hombres. Y ahí se mezcla el adultocentrismo y el machismo se unen para violentar derechos. Por otro lado, tenemos un sistema de justicia lenta, donde la impunidad es el pan de todos los días, casos de violaciones de niñas y niños archivados, otros en espera. Por otro lado, nos enfrentamos a un Estado que no es sensible a esta problemática. Los gobiernos de turno poco o nada han cumplido con la implementación de la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. Se implementa en todos los niveles. De alguna manera, las mujeres somos las que hemos logrado implementar mucho más la LOI que el mismo Estado. En vez de incrementar los recursos económicos, por ejemplo, necesarios, lo han ido disminuyendo. Y es una incoherencia total frente a la escalada de violaciones. Las cifras están allí
de los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes y de las mujeres. Entonces, como una incoherencia. Por un lado dicen que están trabajando por las mujeres, por los niños y las adolescentes, y por otro lado los recursos económicos para trabajar con ellas y para prevenir violaciones de derechos lo disminuye. Y la poca institucionalidad para enfrentar este doloroso problema. Tenemos un ministerio a punto de desaparecer, totalmente debilitado, sin recursos económicos suficientes para trabajar esta problemática. Yo creo que hoy más que nunca es necesario la participación de la sociedad civil organizada. Construir redes de apoyos de mujeres y, por qué no decirlo, también de hombres deconstruidos que se van sumando. La organización de las mujeres en redes juega un rol muy importante para prevenir y erradicar la violencia machista. Otro desafío es continuar con el fortalecimiento de los puntos, información tejiendo sueños. Están allí, pero todavía hay debilidades. Tenemos que seguir fortaleciéndolos y ojalá que los puntos sean sostenidos al final por los gobiernos autónomos descentralizados, porque estos salvan vidas de las mujeres rurales, que asuman esta responsabilidad de prevenir y de construir todo tipo de violencia machista producto de este ejercicio de inequitativo de poder que lastima, hiere, mata, ¿no? La vida de las mujeres están ahí y son arrebatados cada segundo, cada minuto en este país por el machismo. Permítame, Virginia, antes de terminar estos desafíos, agradecer a la Fundación Desafío, valga la redundancia, bonito nombre, por habernos apoyado a lo largo de estos últimos 4 años, por ser parte de este proceso con toda su experiencia, con toda su experticia, que nos han enriquecido, que nos han permitido también posicionarnos como colectiva, como mujeres organizadas a nivel nacional. Un reconocimiento y saludo a cada una de las lideresas cantonales y parroquiales que mantienen vivo nuestro compromiso y militancia para seguir tejiendo sueños, tejiendo la historia de cada uno de esos sectores, construir una sociedad de paz y de respeto. Para algunos puede ser un mito, pero para nosotras es indudablemente un norte a seguir. Gracias, Soeli, por ese reconocimiento y gracias a ustedes, porque finalmente nosotras proponemos cosas, soñamos juntas, pero en la práctica es todo un colectivo, ¿no?, que se moviliza a nivel local, en Manabí, a nivel de acá. Acá estamos en un espacio que también nos apoya muchísimo en las redes sociales, con toda la producción de material que se difunde a nivel de las distintas plataformas. Ya para ir cerrando y también muy contenta de toda esta transmisión y mensajes y haber compartido con la gente que nos escucha esta propuesta, ¿no?, esta propuesta de trabajo que lidera la tejedora manabita, pues decirles pues que sí, la participación de las mujeres organizadas es fundamental para mejorar el ejercicio del derecho a una vida libre de violencia sexual y de incesto. Estas organizaciones no solo representan una voz colectiva que visibiliza las problemáticas que enfrentan las mujeres, sino que también actúan como agentes de cambio. Eso es lo que ha hecho Tejedora Manabita a nivel local, un cambio, un avance. Yo creo que ha sido transgresor, no solo en esta provincia, sino en 3 provincias más en donde desarrollamos proyectos similares, decirle a la Junta Cantonal de Protección de Derechos que puede ir a la localidad, que puede ir y debe ir a los sitios en donde le necesitan. Entonces eso es algo que se ha facilitado por el trabajo que en este caso Tejedora Manabita hace con todas las relaciones que tiene a nivel local. La presencia de las mujeres en los puntos de información tejiendo sueños demuestra la inagotable creatividad y energía feminista que se vuelca a contener y enfrentar un flagelo como es la violencia en contra de la mujer, y específicamente tal vez la peor de las violencias, que es la violencia sexual y el incesto. Queremos agradecer su atención, queremos que nos sigan en nuestras redes sociales para un próximo podcast Desafiando Paradigmas. No sé, Soyli, si tienes alguna frase final para despedirnos, y si no, pues nos vemos en el próximo podcast Desafiando Paradigmas. Solamente agradecerles a todas quienes estamos en este proceso y que sigamos adelante, no desmayar.
Ok, gracias, Oilita.